La agresión fue tal que fueron golpes en la cabeza, contra las paredes de cemento en Puerto Rico. Fue bien, pero crasa. Cuando te digo de que golpes, desfigurarme la cara, darme con palos en la espalda, de escoba, patadas en el estómago. Sufrí lo que era la violencia física. Fue algo que yo era una niña. Apenas tenía, yo comencé tal vez 16 años con Wow. esa persona y a los 18 años todavía era una relación, tú entras, sales, vuelves, regresas. Cuando llego a la Florida, llego escapando por mi vida, terminé en un refugio. Fue una experiencia que jamás pensé que iba a tener que pasar. Vivencias que tuve en ese refugio me llevaron a ver que habían unas necesidades en la comunidad. Es algo que ahora lo miro y yo digo, wow, hasta dónde uno llega por el desconocimiento, porque tú piensas que no hay otra salida, porque tal vez en tu casa te criaron de una forma, ¿verdad?, severa o de alguna manera que tú dices, esto es normal, y entras a una relación buscando tal vez una salida. Y fue algo, una vivencia que cuando yo miro ahora y yo digo, yo no se la deseo a nadie. Sufrí muchísimo y como te digo, tuve que dejarlos completamente todo y llegar aquí sin nada con mi niña. Eso fue una relación de entrada y salida que volvíamos, nos dejábamos y la última vez que estuvimos yo tenía como unos 25 años y ya ahí fue que fue lo último. Fue algo bien, bien traumático y decidí salir. Fue algo que si no salía, no estuviera hablando contigo. Estoy aquí por la misericordia de Dios porque Dios me mantuvo, preservó mi vida. Y cuando vengo acá, que tengo que esconderme, porque me encontró acá, escondiéndome. Y él persiguiéndote. Y porque él me había encontrado por las llamadas que yo había hecho cuando salí. ¿Tuviste el valor de denunciarlo? Lo hice en Puerto Rico, Ok. lo que siempre le aconsejo a todas las personas que están pasando por eso, que lo hagan. Si me estás escuchando y estás pasando por una situación de violencia, yo te exhorto a que busques ayuda, que no esperen a muy tarde. Hoy nos acompaña una mujer que ha dedicado su vida a prevenir la violencia doméstica, empoderar a niños, jóvenes y familias y a difundir un mensaje de esperanza y sanación. Fundadora de Vida en tus manos, autora y líder comunitaria, su historia es la de alguien que convirtió su dolor en propósito, su experiencia en acción y su voz en guía para miles. Ella es Betsaida García, a quien damos la bienvenida a este espacio. Súper contenta de estar contigo hoy. Te he entrevistado en otros momentos, en otros espacios, informando a la comunidad desde distintas posiciones que has Ujú. ocupado aquí en la Florida Central, pero tenía el interés de conocer un poco más de ti, porque he dicho en otros momentos, a veces conocemos ese liderazgo dentro de nuestras comunidades, pero detrás de ese gran liderazgo hay una historia, hay Ujú. vivencias, y eso es lo que queremos conocer de ti en el día de hoy. Así que cuéntanos de dónde vienes. Soy puertorriqueña, vengo de Puerto Rico, llegué a los Estados Unidos hace unos más de 20 años. Cuando llego a la Florida, llego escapando por mi vida y de escapar por mi vida terminé en un refugio, lo que se conoce como el refugio de Help Now en Osceola. Y fue una experiencia que jamás pensé que iba a tener que pasar. Las vivencias que tuve en ese refugio me llevaron a ver que habían unas necesidades en la comunidad. Y yo digo que de esa experiencia, donde vine con mi hija mayor, vi como el lenguaje, la barrera del idioma era un Ujú. problema, porque yo hablaba español nada más. Y venir a los Estados Unidos, dejar tu familia, dejar lo que conoces, por algo que desconoces completamente, desconoces el idioma, para dónde Ujú. vas, con quién vas a estar. Y fue bien duro al principio, pero yo digo, Dios tenía un plan ahí. Sí, te fue guiando durante todo ese proceso.
Y antes de llegar a ese momento y yéndonos más hacia atrás, esa niñita, Betsaida, ¿de qué pueblito? Caguas, Puerto Rico. Caguas, Puerto Rico. ¿Cómo creciste? Cuéntanos. Pues vivía en una familia, éramos muchos, somos 6 hijos, 3 Ok. niñas y 3 varones, papi y mami. Y todos estamos, era una niña primero, el varón, niña, niño, niña, niño, Ah, wow, hasta iban que ahí ya jugando. papi y mami lo organizaron muy bien, que Ah, íbamos en pareja. Y éramos una familia unida, pero al ser tantos, mi papá era el único que trabajaba, mi mamá ama de casa. Ella pues nos tuvo que cuidar a todos nosotros y, ¿verdad? ujú, Criarnos. Y fue entre todos los hermanos, tú sabes, las dinámicas que ujú, se dan, que un hermano hace esto, el otro paga. Mis padres eran pastores de iglesia cristiana en el área de un área rural de Caguas. Y pues eso traía como un peso para nosotros, tener que dar esa representación de que eres niño, como quiera quieres ujú, disfrutar y quieres jugar como todos los demás, pero te tenías que comportar de una manera porque ujú. eras el hijo del pastor. Y pues eso creó muchas cosas, ¿verdad? Que a uno, mientras los demás niños iban disfrutando, uno tenía que estar sentadito, portándose bien, y creó muchos retos, porque se burlaban lo que era el bullying en ese tiempo. Si llegan a coger a todos esos niños que de Wow. aquel tiempo para estos tiempos, fue bien difícil. Y pues la crianza, pues antes la crianza era, pues, ¿verdad? Severa, era diferente a como es ahora, Ujú. donde tú sabes que las chancletas y todas esas Volaban las cosas, volaba chancletas la en tu casa. chancleta y de todo un poco, pero era una dinámica de que éramos tantos. Mi madre le encantaba el drama, ella le encantaba el flamenco, me tenía en todas las dramas escolares. Yo salí desde Ángel, de Mermaid, de Sirena, que cuántas cosas de Hada, de Pasaste cuántas, por todos los todos personajes. los personajes. Mami le encantaba lo que eran las artes. ¿Y se quedó algo de ese arte en ti? Sí, de eso cantamos, toda la familia canta. Okey. Para la iglesia mayormente cantábamos todos. Adicional de cantar, el drama, llegué a hacer obras teatrales. El hecho de ser, hija de un pastor, de esa responsabilidad, mientras todos los niños estaban correteando, me imagino, en el patio, pues, esta Ujú, niña, la hija del pastor, tenía que estar ahí como que ujú. recogidita. ¿Eso te marcó? Sí, ¿Sí? muchísimo, porque adicional, pues mi papá era militar, era Okey. reservista y pues exigían pues unas cosas, ¿verdad? En la casa que otros niños no disfrutaban de una flexibilidad y pues también por la religión, pues las faldas, recuerdo, ¿verdad? Ir a la playa y mientras todo el mundo estaba con sus shorts y sus pantalones, nosotros con las faldas maones que se llenaban así de agua y uno entraba, pues son cosas que uno ahora las ve y uno dice, wow, eso es verdad, pero cuando uno se cría, que estás en la Ujú, adolescencia, cuando todo el mundo está disfrutando de unas libertades y estás tú, ¿verdad? Limitado en esa, eso ujú. fue algo que siempre, y yo sé que tal vez mucha gente que nos está viendo y escuchando vinieron de ese tiempo también y fue difícil para poder criarse en esos tiempos. Sí. Y entonces a nivel de estudios, entonces, ¿eras buena estudiante? Cuéntanos un poco esa dinámica. Era buena estudiante, pero mi potencial yo lo vine a descubrir cuando llegué a la universidad, porque cuando estaba en la escuela superior era estudiante de A y B, pero tenía mis inseguridades a nivel de estudios, no, pues tal vez pude haber sido un estudiante de honor, pero éramos tantos en la casa que teníamos que estudiar, pues cada cual hacíamos nuestros trabajos, pero no había tiempo para dedicarle a uno en particular porque El apoyo en éramos las muchos asignaciones y en las eso. asignaciones y cada uno tenía su responsabilidad. Pero mi potencial más bien fue cuando llegué a la universidad, que yo dije, pero los estudios, es que esta es la salida. La Ujú. gente no entiende que si tú estudias, donde puedes llegar y puedes moverte en tu carrera, y fue ahí donde yo encontré esa libertad y entender que el estudio era lo que me iba a llevar más lejos.
¿Y qué estudiaste? Terminé un bachillerato en trabajo social, en psicología y también en educación. Hice diferentes minors, em, tres cosas a la vez, ¿verdad? Tenía un buen promedio y adicional lo que hacía en la comunidad y estudios que hice adicionales. Pero cuando llegué a los Estados Unidos hice mi maestría y estoy pensando en un doctorado. Eres de esas que son, ¿verdad? Seguimos. Seguir aprendiendo, pero entonces hacías también voluntariado en Puerto Rico, es Oh, decir, sí. te integrabas con la Desde comunidad además de niña, estudiar. desde niña. Recuerdo que en escuela intermedia era estudiante orientadora. Ya eso estaba en mí. Mi mamá lo sembró en mí porque a ella le Entiendo. gustaba ayudar y servir en la comunidad. Y entonces, ¿tus padres siguen vivos, están en Puerto Sí, Rico? están acá en los Estados Ah, Unidos okey. porque cuando yo vine a los Estados Unidos, que tuve que escapar por mi vida en Puerto Rico, yo fui la primera que llegué de toda la familia. Mi hermano había intentado venir y pues comenzar una vida, pero no se pudo. Pues mi padre siempre quiso venir para los Estados Unidos Okey. y pues él vio en mí esa, como yo era una luchadora, Ujú. que lo que yo decía que iba a hacer lo lograba. Pues papi dijo, pues tú te vas a ir, tú vas a sembrar tus raíces y todos nosotros nos vamos para allá. ¿Y así Y fue? con esa presión vine yo acá y yo le decía, pero papi, yo quiero regresar, porque era una situación muy triste donde yo tuve que dejar completamente todo lo que conocía, mi familia, tuve que dejar todo, mi cultura, para llegar a los Estados Unidos, a un lugar que lo primero que yo pregunté, ¿y dónde están los plátanos? Porque no había, no Guau. había ¿Y en qué nada. año fue eso? Eso fue para el 2001, y llegué a Deltona. Y ahí no había más que un solo colmado hispano para aquel entonces. Nadie, era muy poco. Habían hispanos, pero no como ahora, que ahora Deltona, pues hay muchos Ujú. latinos. Para aquel tiempo no. Y antes de yo venir para acá, yo tenía una vecina que ella me dijo, Betsaida, va a ser un éxodo. Y yo decía, ¿qué ella habla? Un éxodo. Éxodo es que todo el mundo se va. Exacto. Y tal y como ella lo dijo, eh, así mismo fue. Llegué, comencé, ¿verdad? A ubicarme, a buscar los recursos y todo lo demás. Mis padres ya estaban todos planificando cómo iban a salir de la isla y llegó mi hermanito primero. Se quedó, lo contrataron para electricista en el área de acá. Se quedaba conmigo los fines de semana, iba a trabajar y así fue como comenzó todo. Comenzaron a Comencé yo, vino mi hermanito, después se fue a vivir conmigo, después mis padres llegaron. Cuando mi padre llegó, llegaron mi hermana, una de ellas se vino conmigo, la otra se fue con papi, y así llegamos todos. exacto, y se dio el éxodo Y que se dio el éxodo que había dicho Manuelita. wow. Pero entonces, cuando tú me hablas que tuviste que salir de Puerto Rico Ujú. por, violencia doméstica, ¿puedes compartir con nosotros qué fue lo que pasó? ¿Cómo ocurrió todo? Estuve en una relación de violencia física. Fue bien, pero crasa. Cuando te digo de que golpes, desfigurarme la cara, darme con palos en la espalda, de escoba, patadas en el estómago, sufrí lo que era la violencia física. Fue algo que yo era una niña, apenas tenía, yo comencé tal vez 16 años con Wow. esa persona y a los 18 años todavía era una relación, tú entras, sales, vuelves, regresas, pero lo viví, lo experimenté todo. Eh, es algo que ahora lo miro y yo digo, wow, hasta dónde uno llega por el desconocimiento, porque tú piensas que no hay otra salida, porque tal vez en tu casa te criaron de una forma, ¿verdad? Ujú. Severa o de alguna manera que tú dices, esto es normal, y entras a una relación buscando tal vez una salida. Y fue algo, una vivencia que cuando yo miro ahora y yo digo, yo no se la deseo a nadie. Sufrí muchísimo y como te digo, tuve que dejarlos completamente todo y llegar aquí sin nada con mi niña.
Pero, ¿y qué tuviste de los 16 a 18 años, Sí, más o pero menos? eso fue una relación de entrada y salida que volvíamos, nos dejábamos. Y la última vez que estuvimos, yo tenía como unos 25 años y ya ahí fue que fue lo último. Ya la agresión fue tal que fueron golpes en la cabeza, y contra las paredes de cemento en Puerto Rico. Wow. Fue algo bien, bien traumático y decidí salir. Fue algo que si no salía, no estuviera hablando contigo. Estoy aquí por la misericordia de Dios porque Dios me mantuvo, preservó mi vida. Y siempre yo digo, le daré las gracias a Él porque yo le dije a Él, Señor, si me sacas de esta, voy a vivir para ti. Y lo he hecho desde ese momento. Y cuando vengo acá, que tengo que esconderme porque me encontró acá, tuve que ir a un refugio. Y en ese refugio estuve como unos 4 meses escondiéndome. Y él persiguiéndote. Y porque él me había encontrado por las llamadas que yo había hecho cuando salí. Pude ver cómo la mano de Dios me guardó, me preservó la vida, la mía y la de mi hija, y cómo proveyó durante ese tiempo, cuando tuve que venir aquí. Porque allá yo tenía comodidad y tenía a mi familia y a todo el mundo, y llegar acá a vivir en un refugio. Después de eso, pues viví en un apartamento de una sola habitación. Tenía un carro que recuerdo, eso era un Toyota que yo lo empujaba y lo ponía en las bajaditas así, me trepaba y brincaba para que el carro bajara y Wow. prendiera. Eh, pero aprendí tantas cosas. Fue como la escuelita de Dios durante ese tiempo. Y vi cómo Dios trajo gente específica. Me llevó a una iglesia donde me dieron tanto amor, la iglesia del Calvario, Pastor Nino González y la pastora Abigail. Me dieron un amor y un cuidado como padres. El coro se convirtió en mi familia. Cantaba para el coro, empecé a adorar. Y cómo vi que durante ese tiempo Dios estaba preparando un camino para yo continuar. No es que nunca más eh, han seguido pasando cosas en mi vida que he seguido aprendiendo, pero ese periodo fue crucial para lo que soy, lo que es Betsaida hoy, porque el llegar y atreverme, y después de eso me he atrevido muchas veces más. Ujú. He tenido que hacer y tomar muchas decisiones difíciles, pero eso lo recuerdo cómo me marcó y cómo comencé a ayudar a la gente. Dios me dio el sueño de un non-profit, de la organización Vida en tus manos. Y todo comenzó de ahí. Y así pues por los años ha pasado. Sí, desde tu propia experiencia, Exacto, pero también tenías los fundamentos de tu familia, es decir, también. también esos valores Eso es que, así. que lo trajiste contigo acá a los Estados Unidos. Entonces, una vez estás dentro ya de la iglesia, que has salido de este refugio, que ya estás, digamos que, más encaminada, Ujú. más independiente, pero no fue tan fácil. No, no se le hace fácil a Y uno. tuviste que trabajar, El ¿cómo trabajo, hacías? cuando llegué, siempre cuento entre parte del testimonio que mi inglés, yo no tenía inglés, es el inglés que aprendemos en Puerto Rico. Y recuerdo que sí tenía mi bachillerato. ¿Te acuerdas que dije? La educación es lo que te lleva Sí. al éxito, porque no importa dónde tú vayas, tú tienes un resumen, tienes una educación que aunque esté limitado del idioma, si tú conoces tienes la educación con lo básico, Ujú. eso te va a abrir las puertas. Pues cuando llegué no conseguía trabajo de trabajadora social, que era lo que estaba buscando. Y estaba bien triste porque yo decía, wow, ¿y qué voy a hacer si eso es lo que yo hacía en Puerto Rico? Y cuando llego, yo dije, pues voy a solicitar en el distrito escolar. Y cuando solicito en el distrito escolar, me llaman para una entrevista. Y esta entrevista era de educación especial. Y cuando entro al lugar, pues es una americana. Y hay una hispana sentada al lado mío. Y viene la americana a ver resumen. Yo le entrego mi resumen y le digo, le entrego y yo, thank you for having me. Lo que Ajá. uno puede así poquito que practiqué antes de llegar. Defendiéndote un poco. Y ella me dice, lo leyó y cuando lo miró me dijo,
esta es la entrevista más fácil que he tenido. En inglés me dice, estás contratada. Oh, No me wow. hizo ni una pregunta. Y después la que está al lado mío, ella dijo, voy a ir a sacar unas copias, regreso. Y la que está al lado mío, que es hispana, me dice, ¿tú sabes inglés? Y yo le dije, no, un poquito. Y ella me dijo, "Ps, ya estás contratada". Y Wow. así empieza la historia. Y así sucesivamente siguieron pasando cosas que yo las cuento ahora y yo digo, wow, ¿Cómo te la pasaron? casa, de comprar una casa, cuando yo pensé que con el salario era poco, como asistente de maestra para aquel entonces, todavía no era maestra, y me ofrecen una ayuda del condado para primeros compradores. Y cuando yo voy a la casa, yo digo, esta es la casa que yo quiero. El Señor me dice, no, ya tenemos un contrato. Y yo decía, pero sí, Señor, esta es la casa que, Ajá. que yo pedí con las losetas, con la bañera, todo lo que yo había pedido. Y entonces se dio, oré, lloré también. Y él me ofrece, yo le hice una oferta. Y después de muchas cosas, esa casa fue mía. Te pregunto, en ese momento que tú pasabas por todo este ciclo de violencia, ¿nunca denunciaste, nunca fuiste, eh, Sí. tuviste el valor de Sí, denunciarlo? lo hice en Puerto Rico. Me Ok. dieron una injunction, una orden de Ujú. protección, pero como yo viajé, como vine para acá, con todo y eso sí estaba vigente, lo tuve que hacer porque era mi forma de protegerme. Y lo otro también para poder salir. Y yo lo que no quería era tener que quedarme, tener la orden, pero denuncia como tal, como la ley Ujú. 54, que era para aquel entonces, yo no hice la ley porque yo quería irme. Ah, ok. Si hacía eso, tenía que quedarme o tenía que regresar. Y ya yo había decidido, no voy a regresar. Y con la orden de protección eso me funcionó. Y entiendo que de cierta manera hubo esa distancia donde las partes no nos encontramos ni nada por el estilo. Y fue lo que siempre le aconsejo a todas las personas que están pasando por eso, que lo hagan, eh, que no esperen a muy tarde, que si tienen que denunciar, que lo hagan si están en el mismo, si se piensan quedar en el mismo lugar y que pidan también una orden de protección. Y aprovechando justamente ese momento que viviste, que lograste superar, ¿qué le podemos decir a esas mujeres y mirando aquella cámara que están pasando justamente por una situación similar y que tienen ese miedo que no las deja avanzar? Si me estás escuchando y estás pasando por una situación de violencia, yo te exhorto a que busques ayuda. Yo creo que la clave está en eso. Cuando yo llegué a los Estados Unidos, lo primero que hice, busqué un refugio donde me protegieron mi vida y además de protegerme mi vida, me dieron la consejería que necesitaba, me dieron la guía que necesitaba y tuve la oportunidad de participar en grupos de apoyo. Yo creo que los grupos de apoyo es algo tan excelente porque ahí tú vas a ver que no estás sola, donde vas a compartir con otras mujeres que están pasando lo mismo que tú estás pasando, tal vez un poco más extremo, tal vez menos, pero puedes compartir tus experiencias sin que te juzguen. Y lo otro es buscar ayuda espiritual. Sea la religión, la iglesia que quieras, pero esto es como todo, yo le diría a la gente, es holístico. Tienes que buscar a nivel espiritual llenarte, a nivel de legal encontrar la orientación, consejería y buscar una red de apoyo. Cuando digo una red de apoyo, estamos hablando si son tus padres, tus amigas, tu familia, tus hijos, que todos, porque es que cuando ellos saben, a veces Ujú. uno piensa que nadie sabe. Todo el mundo lo sabe. Y tú piensas que nadie sabe. Todo el mundo ya lo sabe porque lo ven. Hay unos rasgos, hay unas banderas rojas. Y cuando tú estás pasando por esto, créeme que si pides ayuda, ellos van a estar ahí para ti. Y eso me pasó a mí. Toda mi familia, mis amistades. Y en ese proceso tú te sientes que el mundo se acabó, pero el mundo no se ha acabado. La vida no termina. Esto continúa. Y no importa sea por maltrato físico, emocional, rechazo, porque la gente piensa, tiene que ser golpes nada más. Pero a veces tú estás en un lugar, en una relación,
o puede ser hasta de trabajo, que a veces la gente, y el rechazo es algo que hace tanto daño como el físico. Ujú. Yo he tenido personas, y yo pudiera decirte personalmente, que dicen, mejor que me den un golpe que se cura, pero la herida en el corazón que deja el abandono, el rechazo, que no te den atención y todas estas cosas, todo esto es una mezcla. Y nada de eso es saludable para nadie. Yo creo que no nacimos para eso. Yo creo que Dios tiene otros planes mejores para uno porque Él nos creó para bien, para Claro. que disfrutáramos de las cosas que Él nos dio. Y a veces nos limitamos por estar en relaciones que no son saludables. Y Dios tiene siempre un plan Eso es para así. cada uno perfecto y es tomar esa decisión, Ujú. justamente salir de ese ciclo y escuchar testimonios, historias inspiradoras de éxitos que no fueron contadas como una más ni una menos. Entonces no queremos ¿verdad? Que se sigan Ujú. sumando con esa tendencia. Estuve mirando y utilizas también las plataformas sociales para llevar mensajes y de conciencia a Ujú. nuestras comunidades. Estabas hablando sobre el rechazo a la restauración y Ujú. quisiera que puedas compartir como esa historia de rechazo, qué dolor realmente tú aprendiste de rechazo que te convirtió y que te dio esa fuerza. Si pudieras compartir esa parte con nosotros. En esa parte esto fue una casualidad que me tocó hablar del tema. Iba para un cumpleaños de una amiga y ella me dice, pero antes del cumpleaños yo voy a hacer una pequeña conferencia, así como tú, bien dinámica. Así, normal, normalito. Bien, y yo pues, ok, yo creía que iba para un cumpleaños y ella me dice, pues quiero que me hables, que tomes unos 15 minutitos y me hables del tema del rechazo. Y yo, Y tú, como yo vine a un cumpleaños. y yo, oh, wow, pues yo escribí, hice mis notas y dije, pues del rechazo a la restauración, cómo el rechazo en una mujer es algo que te marca, es algo donde tú estás esperando de mucha gente, puede ser rechazo laboral en tu hogar, en tu matrimonio, con tus hijos. El rechazo es algo que marca a cualquier persona y la forma en que muchos lo tomamos es que el rechazo te invalida. Y yo vengo a decirte que el rechazo no es eso. El rechazo es para llevarte a otro nivel. El rechazo, tú lo ves que alguien te invalidó, alguien no supo valorarte, no te dio el lugar que tú te esperabas, pero ese rechazo llega en un tiempo donde tú, a pesar de que te desahuciaron, ponle de alguna manera, eh, Dios lo utiliza porque te va a llevar a otro nivel y no te puedes dejar limitar por lo que otro dijo o por lo que te hizo, porque tú tienes que pensar en lo que Dios y el Creador dice de ti. A veces el rechazo llega, además de subirte de nivel, es para sacarte de donde no debes estar, porque donde estás no vas a crecer. Y el rechazo o el abandono o que te digan que no te quieren ahí o lo que sea, es porque tienes que ir a otro nivel y en donde estabas te vas a quedar estancado y se te cierra la puerta y tú piensas que el mundo se te acabó y se terminó, pero no, ahí es que el mundo comienza y ahí es que tu vida comienza. ¿Tú, Betsaida, te has sentido rechazada? Seguro, muchas veces, a nivel laboral, a nivel personal, incluso de familia o de gente que amé con toda mi alma y con todo todo, con todo mi ser. Y cuando tú sientes que ese amor que era para construir se convirtió en destrucción, cuando esas palabras que eran para amarte se convierten en puñaladas a tu corazón, cuando esa atención que tú esperabas, eh, bueno, en fin, todo lo que es como uno llega a un trabajo, llega a una relación con una expectativa y de momento todo eso cambia y la gente siempre lo toma negativo y Ujú. piensa, caen en depresión,
caen, y eso es parte del proceso, porque vas a pasar es como pasar un desierto, pero si tú te retomas y tú te dices, no, es que, y hay mucho, y no sé si lo has Ujú. escuchado, Dios escuchó conversaciones que tú no has escuchado. Dios vio cosas que tú no has visto, pero Él quería removerte para reconstruirte. Y si te quedas donde estás, no vas a ser reconstruido ni restaurado. Vas a ser terminado. Y vas a todo lo que construiste en tu vida. Yo digo, hay personas que tu brillo le molesta y tal vez están tan vacíos y llegan a ti porque están buscando ese brillo, porque no pueden brillar, sea en el trabajo, en tus relaciones personales, y se te acercan. Yo digo, las mujeres exitosas, una mujer que tiene todo, tengan cuidado, porque hay ciertos tipos de carácter allá afuera que van a buscar eso en específico de ti, porque brillas, sea, como digo, amistades, para acercarse a tu luz, porque eso es un regalo que Dios te da. Como Dios tiene un plan para ti, también el mal también tiene un plan. Y ahí es donde debemos decir, no, porque yo sé quién yo soy creación de Dios, yo soy pueblo escogido. Y ahí tenemos que reclamar lo que es de nosotros y tomar de vuelta lo que eras o que tal vez nunca fuiste y empezar a construir algo nuevo. Y eso pasa en el rechazo. Es una oportunidad. Y tomo para mí gran parte de tus palabras porque sí, porque lo vemos, porque lo vivimos también, y a veces ese rechazo del que estás hablando también no nos pasa en nuestro día a día, en los distintos entornos. Y yo sé que mucha gente que nos está viendo o escuchando en estos momentos le está llegando tu mensaje. Ujú. Entonces, esas mujeres que hoy se sienten invisibles, desvaloradas, rechazadas, cómo transformar esas cicatrices, esas experiencias dolorosas, su testimonio, ¿verdad? A través de la palabra. ¿Qué hacer? ¿Cómo lograrlo? Lo primero es que tienes que detenerte y escuchar lo que tu mismo cuerpo te dice. Cuando tú entras a relaciones no saludables, tu cuerpo te envía señales. Tengo damas que el cabello se le cae, lo empiezas a ver en la cara, palpitaciones, aumento de peso, bajar de peso. Es psicosomático, porque tu cuerpo lo está sintiendo, porque es emocional, está ahí dentro. Ujú, Y tienes que hacer una pausa y entender lo que no es bueno para ti. Hay cosas que parecen buenas, pero hasta la palabra le dice, no todo es bueno. No todo lo que yo creo, ¿verdad? ujú, Que se me acerca es bueno para mí. Y a veces nos dejamos endulzar con lo que ujú. nos dicen en palabras. Y porque la mujer, pues lamentablemente por el oído, es que nosotras, ¿verdad? Lo que nos dicen, Ujú. caemos. Eh, y hay que ser más astutas. Tienes que empezar a darte tu valor y tu lugar y ponerte y ampararte en quien tú eres, porque tú eres creación de Dios, tú eres un pueblo escogido y tú tienes que comportarte como tal. Tú no puedes aceptar menos de lo que fue establecido para ti, porque como hijas de un rey, tenemos que comportarnos como eso. Y si alguien nunca settle, en español sería nunca acomodarnos a menos de lo que nosotras nos merecemos, Ujú. porque a veces nosotras negociamos, ay, pero tal vez esto, tal vez lo otro. No, Tomar acción. no puedes negociar, porque si tú sabes tu lugar, ¿por qué conformarse con menos? Sé que además de tu fundación, tú desarrollas unos programas que me gustaría también que puedas compartir con nuestra audiencia, familias seguras, y también tienes algo que tiene que ver con las bicicletas, ¿no? Ta-
Tengo, Cuéntame un poco de eso, porque mira, tú eres muy nosotros dinámica. sí, hacemos de todo un poco, yo Sí. digo, porque es que si uno, mientras uno lo pueda hacer y tenga la energía y la salud, eh, una de las cosas que yo entendí es que hay que llegar a la raíz. Y la raíz de todo esto tenemos que tratar los niños desde pequeños, Ujú. porque si no inculcamos lo que es una autoestima saludable, es que caemos en estas relaciones no saludables. Y uno de los programas que tenemos es lo que se llama Princesas y Caballeros. Y en Princesas y Caballeros hablamos de la autoestima saludable con los niños, varones y niñas, y adicional les enseñamos etiqueta, cómo sentarse, cómo Ay, qué comer, para lindo. cuando vayan a algún lugar formal, ya ellos sepan qué hacer con su servilleta y todas esas cosas. Y adicional sí he hecho lo que es una carrera en contra de la violencia doméstica con motoras. En este momento no tengo moto, por eso no le he hecho, Ah, okey. porque pasé un pequeño susto y pues me quité de eso, pero lo que sí estoy ofreciendo es las clases de seguridad y defensa personal, que es para damas y para niños. Ahí pues enseño lo básico de cómo protegerse. Voy a los refugios, a las iglesias, a las comunidades y pues enseño para los niños cómo evitar secuestros, cómo evitar abuso sexual, creando conciencia en el niño. No es que vamos a hablar, ¿verdad? Ujú. Directamente, porque son temas delicados para los niños, pero lo hacemos en forma de juego. Los pongo en un cuadrito, este es mi cuerpo, aquí nadie entra y ese tipo de cosas. Qué bonito que puedas también, llevar esa enseñanza, desde la niñez, porque estamos Ujú. formando, ¿no? Mm. A esos, futuros esposos y futuras Oh, sí, esposas, así es. y desde chiquito, enseñarle esos valores de protección y de respeto, hacia los demás. Pero quiero, preguntarte, a lo largo de todas estas experiencias y de toda esta enseñanza, ¿qué temas delicados has enfrentado, en este modelo de concientización? Es decir, ¿hay algo que durante todo este proceso te haya llegado y que te haya marcado y tú hayas dicho: "Oh, Dios, lo mío fue fuerte, pero He esta tenido de historia"? casos, como me dice, historias, pero imagínate tantos años trabajando con víctimas. Yo, bueno, sobrevivientes, con sobrevivientes. Es que tengo unas historias que son de cuestión de castigo, de tener encerrada a la persona en las casas, quitarles documentos. Tengo muchos casos de mujeres que se casan con ciudadanos y lamentablemente terminan esclavizadas. Vienen a los Estados Unidos buscando una mejor vida y terminan en casas encerradas donde no se le quita el celular, donde se le quitan los documentos Guau. y ese hombre toma posesión completa de ella, maltrato físico, verbal, sexual. Es bien trágico. Y también los que las exponen a otras prácticas sexuales que no son deseadas ni consentidas, donde las exponen a otros tipos de, como decir, si van a un lugar, compartir las parejas, y son cosas bien tristes porque tal vez ellas venían con la ilusión de que voy a ser feliz, voy a compartir con una persona que me va a amar para toda la vida, y cuando lamentablemente llegan es otra cosa completamente diferente. ¿Y qué pasa cuando llegan estos casos a ti? Y además de orientarlas, de Ujú. escucharlas, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Las refieres a algún Las lugar? refiero, sí. Las refiero, lo primero es que por ley, para los lugares que necesiten, eh, ahí tenemos lo que se conoce como la ley VAWA, que es Violence Against Women Act. Esto es algo que si ocurrió un crimen contra ellas en los Estados Unidos, Ujú. eso puede protegerlas y les puede dar para que se puedan quedar en los Estados Unidos porque sufrieron, pues son víctimas de un crimen por alguien, un ciudadano. Tengo tantas historias de jovencitas que me han llamado y estoy feliz ahora, me casé con un buen hombre que me ama, que me respeta. ¿Sabes? Son cosas que tú dices y ves, y cuando miras hacia atrás el esfuerzo que has dado, eso te llena. Y tú Ujú. dices, valió la pena aunque sea una.
Pero llega el momento en que te drenas también, que toda esa energía, escuchando, ¿verdad? Mm, Tantas situaciones, viéndolo, y sobre todo porque ya en tu piel ha estado, es decir, toda esa, todos esos sentimientos encontrados, llega el momento en ujú. que tú dices, no puedo más, has tenido que buscar también ayuda para que te ayuden en todo este proceso, porque Siempre es bueno tener a alguien que te sí, ayude. porque debe ser muy fuerte. Sí, fíjate, en tener porque reviva por Exacto. medio de una historia. Tal vez no ese punto, porque yo digo, en la universidad, pues uno, ¿verdad? Te educan, te entrenan para que tú no tengas como un victim advocate, que es Ujú. lo que hago, y tú aprendes a poder canalizar esa, tú tienes conexión con la persona, pero sabes dónde parar. Exacto. He tenido casos, te digo que en trabajando con víctimas, uno de los tiempos donde tal vez me afecté muchísimo fue cuando trabajé con las personas de Pulse, de lo del club nocturno, que murieron 49 personas. Me tocó trabajar con todas las familias y era historia tras historia, pero eso yo no lo viví, pero lo escuchaba tan ahí a Tan flor de cercano. piel, escuchando los testimonios de cada uno para poderlos ayudar. Y yo tenía que tomar esos testimonios y escuchar ellos cada uno una historia. Y eso ahí sí me vi, tenía un compañero, un amigo que todas las tardes nos llamábamos para poder ventilar, porque él trabajaba con algunas de las familias también y yo también. Y fue como lo pude superar cierto, ¿verdad? Porque tú tienes también tú no estuviste, pero tú como consejero tienes un postrauma también, porque estás reviviendo y escuchando las historias una tras otra. Ves las madres sufriendo. Yo Claro. corría a los grupos de apoyo y recuerdo que en las tardes llegaba a la casa y me metía al baño a la ducha a llorar para que nadie me escuchara. Ese era mi lugar. Y luego de eso tenía, pues como te digo, este otro consejero, yo lo aconsejaba a él y Y él él me a ti. aconsejaba a mí y así pudimos pasar y estuvimos casi 2 años y medio trabajando con las familias. Tú, trabajas actualmente en el departamento de bomberos del Correcto, condado de Osceola. sí. Y entonces, ¿qué haces ahí? Cuéntanos un poco esa Ahí labor. estoy como la educadora, soy la maestra. Yo digo, cuando voy a algún sitio, yo hago relaciones públicas y soy la maestra. Y Ujú. ahí pues voy, como hoy, el día de hoy tuve una actividad en la mañana con niños. Y ahí pues yo me pongo a la edad de los Ujú. niños, el vocabulario de niños de 2 a 4 años. Les enseño lo que es stop, drop and roll, que uno en el piso con ellos dando Guau. vueltas. Pues enseñamos todo lo que es prevención de incendios y salvar vidas, porque doy también clases de resucitación, CPR, todas esas cosas. Estamos listos para también. Te fuiste o has sido la primera, mujer puertorriqueña electa a la Junta Escolar del Distrito de Osceola. Sí, Correcto. histórico eso. Cuéntanos un poco qué significó para ti representar la comunidad hispana y sobre todo, promover, ¿verdad?, el bienestar de los estudiantes. Eso fue, yo digo, Dios le guarda a uno sorpresas que uno nunca entiende. Y siempre dije, jamás me meteré en la política, pero ahí, pues Dios me llevó y ha sido una bendición. Tenemos una junta, al momento, una junta escolar, que todos somos maestros. Éramos maestros en algún momento de nuestras vidas, que entendemos la necesidad y nosotros velamos por todo lo que son las políticas públicas del distrito escolar. Y adicional, pues entre todas las cosas que hacemos, atendemos eventos, buscamos la necesidad, contestamos preguntas, los padres nos llaman Ujú. con, ¿verdad? Con sus preocupaciones y ahí estamos, dando la mejor cara. Antes de llegar acá estaba en un evento multicultural de una de las escuelas y me llaman, por preocupaciones, pero también por cosas hermosas que están sucediendo. Maestros que están excediendo lo máximo de lo que puede hacer un maestro en estos tiempos con las limitaciones
de lo que hay, de los fondos, los cortes de que ahora mismo los fondos federales, Ujú. nuestra necesidad, nuestros niños, alimentos, todas esas cosas las estamos trabajando. Pero tengo un staff, un equipo de trabajo excelente y Qué el bueno. superintendente que es excelente también. Dios nos ha llamado para este tiempo y estamos haciendo una diferencia bien bonita. ¿Cómo quisieras ser recordada? ¿Eres líder, madre, una guía espiritual, defensora de la no violencia? Este, pero me encantaría saber cómo quisieras que te recordaran y allá está tu cámara. Si me preguntaras ahora que quisiera cómo me recordaran, lo primero es que me recordaran como madre, porque tengo dos hijas maravillosas y como abuela, porque tengo dos nietos hermosos. Pero yo creo que el legado de crear la diferencia a la no violencia, de haber sido una voz para el que no tiene voz, me da hasta sentimiento decirlo, porque por años he sido voz de muchos y a veces se me olvida ser mi propia voz. Y ahí es donde es que está el paradigma, cómo seguir cuando tú misma sabes que tienes que seguir luchando y que hay cosas que uno tiene que trabajar, pero quisiera que cuando yo digo eso es para que sepas que yo soy humana también, que yo paso por lo mismo que tú pasas y he llegado aquí porque he creído en Dios, he creído en que Dios ha mejorado mi vida, Dios ha sido bueno, pero si tú estás en esta encrucijada en tu vida, y como mencionas, ¿qué te gustaría que dijeran de ti que sufriste toda la vida, que nunca lograste llegar al lugar, a la felicidad completa? Porque la felicidad Dios te la da y la felicidad eres tú. Y pues yo quiero que me recuerden que yo pude plenamente vivir y disfrutar de lo que Dios tenía para mí y que pude hacer la diferencia en mi niñez como parte del school board y también en seguir siendo una voz para los que no tienen, Y cuando, aunque no sea perfecta. claro, pero cuando dices que al principio decías esa voz, que a veces no tienes, no expones tu propia voz, ¿a qué te Exacto. refieres? Cuando digo eso es que a veces perdemos y nos olvidamos del poder que tú tienes y tu empoderamiento, Te has porque olvidado? ¿Te has olvidado? en ocasiones me he visto en situaciones en que yo digo, como que tú te acostumbras y te vas acostumbrando a todo y en las horas que vivimos se te olvida tu voz. Miren, me sucedió una situación que tenía que abogar por un grupo y yo, ay, pero yo no me atrevo. Ujú. Es que con este acento fabuloso que yo tengo de Sofía Vergara, y yo me voy a atrever a decirlo. Y de momento yo dije, ¿qué? Si Dios me dio a mí una voz, ¿cómo yo no voy a retomar lo que por tantos años, la lucha que he tenido y me empoderé? Y ahí fui y defendí un grupo específico. Y yo decía, pero mira, ves que eso está ahí dentro de ti, que nunca se te olvide de dónde saliste y de dónde te ha traído hasta dónde te ha traído el Señor. Y para cerrar, Betsaida, esa niñita de allá de Caguas, que tuvo que salir corriendo para esconderse, Ujú. viajar acá a los Estados Unidos, ¿qué le dices? Que no has tenido culpa de nada, que me da mucho sentimiento porque siempre he estado trabajando con eso. Yo le digo Betsaidita, Betsaidita, Dios tiene tantas cosas hermosas para ti. Suelta, suelta las cargas y suelta todo porque todo va a estar bien. Qué lindo. Amén. Muchísimas gracias, Betsaida, por Gracias a ti compartir por tenerme. Qué conmigo. emoción estar Ay, no. aquí. No, yo más emocionada de escucharte hablar con esa Gracias. fortaleza, con esa fe y sobre Amén. todo con esa inspiración y ese acompañamiento que le has dado a tantas mujeres aquí en el centro de la Florida. De verdad Amén. que te admiro, pero con lo que he conocido hoy, te admiro muchísimo más, de verdad que sí. Y quiero Gracias. decírtelo aquí públicamente. Gracias por tenerme, de verdad.
Te admiro también y adelante seguimos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Betsaida García por compartir su historia, por transformar su dolor en propósito y por dedicar su vida a la sanación, prevención y empoderamiento de tantas personas. Su ejemplo nos recuerda que incluso el rechazo más profundo puede convertirse en restauración, fuerza y plataforma para levantar a otros. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Nuestra Gente. Y recuerden que cada historia cuenta y que cada vida con propósito tiene el poder de inspirar y transformar comunidades. Hasta una próxima.